Romanos capítulo 6, el verso 22. Acompáñame a leer este texto de la palabra del Señor Jesucristo. A una misma voz leemos este precioso texto de la palabra del Señor Jesucristo. Romanos 6, 22. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria al Señor Jesús. Qué hermoso propósito este. Tenemos el fruto de la santificación y como fin la vida eterna. Quiero que se ubique, tenga la amabilidad en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo, y podamos en esta hora, a través de las Sagradas Escrituras, tener bien claro cuál es el objetivo del Señor con nosotros. Y quiero hablarles en esta hora un llamado a la santificación. La santificación es un fruto de haber recibido al Señor Jesucristo. No es algo que sea un esfuerzo muy grande que haya que hacer para dar el fruto de la santificación. ¿Sabe que hay personas que les cuesta mucho vivir en ese estado? Pero si yo les pongo un ejemplo bíblico, se darán cuenta que si les preguntara, por ejemplo, ¿será que para un árbol de guayabas será muy difícil dar guayabas? Obviamente que no, porque esa es su naturaleza. Si miramos un árbol de mangos, ¿será que un árbol de mango le dará lidia dar mangos? No, porque esa es su naturaleza. Y así sucesivamente podemos mirar en la naturaleza. Cada árbol da su fruto según sea su naturaleza, y no es problema. No es problema para el árbol de mangos dar mangos, no le da dificultad alguna, porque para eso fue creado. Tenemos que saber que en el nuevo pacto nosotros estamos respondiendo a un llamado que Dios nos ha hecho. Y ese llamado, los que seguimos en obediencia a la palabra del Señor, hemos visto que la obediencia a Dios trae cambios sustanciales en nuestras vidas. Y lo que somos nosotros, lo somos porque el Señor ha hecho una obra especial en nuestras vidas. En Jeremías el capítulo 31 nos dice la palabra del Señor en el verso 31: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de casa de Judá, para sacarlos, perdón, de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. A mí me llama la atención lo que hizo el Señor con nuestros pecados, porque nuestro Dios no sufre de amnesia.
No. Nosotros sabemos que lo que hizo el Señor en nuestros corazones es algo verídico, es algo real. Y es que el Señor a nosotros, cuando dice que no se acuerda, es verdad. Créame que se acuerda más usted de los pecados que ha cometido en el pasado que el mismo Dios. Él dice que jamás, cuando Él perdona, jamás se acuerda de tus pecados, porque Él los borra y lo echa a lo profundo de la mar. Alabanzas a Jesús. Por eso nosotros tenemos que afirmarnos en este Dios que a través de su llamado nos santifica. La primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 7 nos dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El verso 3 dice: pues la voluntad de Dios, mire, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La santificación es un proceso, no es algo inmediato, no. La santificación es un proceso que permite al hombre apartarse del mal. Ese proceso de santificación permite al hombre apartarse del mal, porque el mal del hombre no está fuera, el mal del hombre está dentro de él. Por eso la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 13 nos dice la escritura: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Aleluya. A mí esto me da alegría, me da gozo de saber que en medio de la escoria de este mundo el Señor nos haya escogido para ser un pueblo santo y celoso de buenas obras. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ninguno de los que estamos en el Evangelio hemos hecho méritos para estar en él. Esto es por pura gracia de Dios. Razón tiene el apóstol Pablo en decir: porque por gracia sois salvos, en Efesios 2:8, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por eso nosotros no podemos olvidarnos por quién estamos en este camino, por quién es que vivimos la vida que tenemos, por quién es que vamos a llegar a la patria celestial. Sabe que en este momento hay muchos que han perdido ese objetivo y han perdido esa determinación en el Señor. Algunos se les ha olvidado a qué llegaron, para qué fueron llamados, para qué fueron escogidos. Y tristemente tenemos líderes, predicadores, músicos, servidores que están dando un pésimo ejemplo de lo que es el amor de Dios en la vida nuestra. Y yo creo que nosotros, hermanos, no debemos olvidar que Dios fijó en nuestros corazones, en nuestra mente, este nuevo pacto, para que no lo olvidemos. El pueblo de Israel lo invalidó. El pueblo de Israel no lo obedeció. Y cada vez que les sucedía algo en medio del desierto, lo único que hacían era murmurar, lo único que hacían era hablar mal de Dios. Por eso el enemigo trata de que tú y yo olvidemos los beneficios de Dios, para que cuando pase algo,
entonces no le demos gracias a Dios, porque la Biblia dice que hay que darle gracias a Dios por todo. Por algo dijo Jehová dio, Jehová quitó. Hay cosas que no las vas a tener para siempre. Por eso el que se aferra a lo material siempre vivirá en tristezas, pero el que se aferra a Cristo vive siempre gozoso, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Alabado sea el nombre de Jesús. En Miqueas capítulo 6, el verso 8, nos dice la palabra del Señor: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Por eso el que no se humilla, Dios lo humilla. Pero cuando Dios es el que humilla, hermano, la cosa es diferente. No le aconsejo que espere a que Dios lo humille. Si quiere escuchar un consejo sabio, humillémonos delante de Dios voluntariamente. Pero cuando es Dios el que humilla, las cosas son de otro tamaño. La santificación tiene como resultado un hombre que practica la justicia. Por eso usted se da cuenta en las actitudes de cada miembro de la iglesia, si éste está dando fruto de santificación o no. Porque la santificación tiene como resultado un hombre y una mujer que practica la justicia, que ama. Porque algunos no aman. Yo, como digo, que amo a mi hermano, pero hago una cara cuando me va a saludar, pero volteo la cara cuando viene el hermano y trato de esquivarlo, y si viene por esta acera me paso para la otra. ¿Usted cree que eso es amar justicia y amar misericordia? Ahí es donde usted se da cuenta si esa persona tiene fruto de santificación o no. Esto no es decir amo a Dios, ay, yo amo a los hermanos, pero a la hora de la verdad el fruto de la santificación no se ve. No se ve. Hay esposos que prefieren irse para la pieza de atrás por no arreglar su situación con su esposa. Pero en la iglesia, aleluya, y hay libertad en la casa de Dios. Aleluya. Y ahí se levanta la mano, pero no se ve el fruto de la santificación en casa. No se ve el fruto de la santificación con el que falla. Si el Señor nos ha perdonado tanto, ¿por qué será que al ser humano le cuesta perdonar al que le ha fallado? Oh, pero qué bueno que todavía tenemos un maestro que nos enseña cómo hacer justicia, cómo vivir la santificación. La santificación tiene como resultado un hombre y una mujer que practica la justicia, que ama y tiene misericordia, y algo muy importante, y que se humilla. Una persona que tiene como fruto la santificación siempre, hermano, escúcheme por favor, siempre se va a humillar ante el Señor. ¿Qué problema? Como dice Proverbios, que antes de la caída es la altivez de espíritu. Por eso cuando una persona falla, antes de fallar, tuvo un signo de orgullo, de altivez. Usted ve que una persona que está en un estado de orgullo total, de un ego total, nunca reconoce las fallas. Siempre ve a los demás con errores y él no es capaz de mirárselos él mismo.
Por eso el salmista, humillado delante de Dios, él está humillado porque nadie que no se humilla puede decir lo que él dijo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Yo necesito ser guiado por el Señor. Tú necesitas ser guiado por el Señor. Pero cuando no nos humillamos, no permitimos esa guía del Señor. Primera de Pedro capítulo 1, el verso 2 nos dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Es decir, la presciencia de Dios. Esa palabra presciencia es una palabra formada por dos, que quiere decir el conocimiento anticipado de Dios. ¿Usted no le parece muy lindo que antes de que usted naciera ya el Señor había pensado en usted? Esto es maravilloso. Elegido según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. Y algo muy precioso, hermano, que usted no lo va a ver en ninguna parte. Nosotros fuimos elegidos para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aleluya. Esta iglesia tiene una marca, y es que hemos sido bañados, hemos sido rociados con la sangre del Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Por eso mientras tú te cubres bajo esa sangre, el enemigo no puede hacerte nada. El enemigo se queda burlado cuando hay un elegido de Dios que está rociado con la sangre de Jesucristo. La salvación es posible en Cristo Jesús mediante la santificación. Por eso leíamos en Romanos 6:22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Hermano, esto es un honor, porque aquellos que viven en el pecado son siervos de Satanás, pero aquellos que hemos obedecido a Jesús, ahora somos siervos por amor de aquel que nos llamó y nos tomó para ser hijos de Él. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿A quién lo trajo a usted a la iglesia? Usted tiene que tener la suficiente humildad para decir: a mí me trajo fue Jesucristo. ¿Usted por qué está en la iglesia todavía? A pesar de. Porque los seres humanos son muy buenos para señalar los errores. Y alguien te puede decir: tú no eres digno porque te has equivocado este año muchas veces, porque muchas veces has negado al Señor, has dudado del Señor. Pero Dios es tan bueno que hoy otra vez te da oportunidad para recordarte que tú le perteneces a Jesucristo el Señor. Alabanzas al Señor Jesús. Dice la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, el verso 30: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mire, todo aquel que se acerca a Jesús es muy sabio, sabe qué hacer, sabe para dónde va. Nosotros no andamos a la deriva. Nosotros no estamos a la aventura a ver qué sucede, a ver qué pasa. No, si hay un pueblo en esta tierra que sabe para dónde va, es la iglesia del Señor Jesucristo, porque sabemos para dónde vamos si le somos fieles al Señor. Los mayores logros sin sentido del hombre son la riqueza, el poder, la gloria, la popularidad
Y el ser humano, para lograr lo que acabo de decir, hace lo que sea, así sea. Pasar por encima de su propia familia, pasar por encima de sus propios seres queridos, con tal de conseguir todo esto que he mencionado. He visto, hermano, en las noticias cómo familias enteras entre los mismos hermanos se quitan la vida por una herencia. Son capaces de ellos mismos quitarse la vida con tal de quedarse con unas riquezas efímeras. Pero lo bueno de mi Señor es que puede venir todo el que quiera. Y todo el que quiera venir al Señor tendrá de Dios algo muy grande. Y no le va a faltar a nada a nadie, porque Él tiene suficiente para todos. Por eso yo no tengo que envidiarle nada a nadie en la iglesia, porque cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme sabiduría de Dios. Gracias a Dios por los pastores que tiene la iglesia. Gracias a Dios por esos excelentes predicadores que hacen unos bosquejos impecables a la hora de predicarlos. Gracias al Señor por los dones que ha repartido en toda la iglesia, maravillosos. Tenemos ejemplos maravillosos en todo, a lo largo y ancho de nuestro país, Colombia. Cada uno según el don que ha recibido. Es hermoso mirar cómo los hermanos allá en el Amazonas están ganando esos indígenas para la gloria de Dios. Hermano, tribus completas con sus jefes, con sus caciques, están entendiendo. Ellos primero le servían, eran chamanes, es decir, le servían a Satanás, y con todas aquellas cosas que hacían le servían a Satanás, pero vieron que había un poder más grande que el que ellos tenían, y han comprendido que lo más grande que hay entre cielo y tierra es el Dios único y verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Si no, váyase para La Guajira y mire, hermano, como en esos ranchos que llaman, allá también están llegando predicadores y están viendo que grande es el poder de Dios. Es decir, hermano, que donde llega esta palabra produce algo glorioso. Por eso es que yo estoy convencido que en Yarumal va a haber un impacto glorioso, y en el 2021 cosecha que tendrá esta iglesia, porque el Dios de esta iglesia es el poderoso gigante que va adelante defendiendo a los suyos. Aleluya. Diga: hay poder en el nombre de Jesús. Pero de paso quiero decirles Romanos 8:13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 7:21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿en dónde? Está en el otro. El mal está en mí. Vea, hay personas que le echan la culpa de sus errores a los demás. Es que yo no avanzo porque es que mire él. Es que yo no hago esto porque mira lo otro. No, el mal no está en el otro, el mal está dentro de ti. Hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior está aquí en la mente, el hombre interior. Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Créame, hermano, que yo este texto lo leía y yo decía, pero bueno, y entonces ¿cómo hace uno? Si yo quiero hacer el bien, pero hay algo que me obliga a hacer el mal, entonces ¿cómo voy a hacer? Y comprendí algo, iglesia, que el hombre interior que habla la Biblia, eso que me hace hacer el mal, es como un resorte. Entonces cuando el resorte está, usted sabe que el resorte él se sube. Entonces
digamos que ese resorte sea la ley de la carne. Y cuando ese resorte se sube, no hay forma como tú lo puedas bajar. Necesitas mucha presión para volver a bajar el resorte y que te quede nuevamente recogido. Entonces entendí algo en este texto. Entendí que así como el resorte, que eso es vivir en la carne. Por eso cuando tú vives según la carne, está el resorte así. Y entonces empiezas a hacer cosas que no convienen, porque esto te obliga a hacer el mal. Y le llevas la contraria a la palabra. Y encontramos personas que se van en contra de la misma ley de Dios. No, eso no es verdad. Eso de la santidad no es verdad. Eso de los diezmos no es verdad. Eso de ofrendar no es verdad. Y empiezan a ponerse en contra de la ley de Dios porque el resorte está así. Pero cuando alguien que tiene como fruto la santificación, dice por último, ¿sabe qué hace la persona que tiene como fruto la santificación? Se humilla. Y humillarse ante Dios es coger ese resorte y aplastarlo, y aplastarlo. Y entre más te humilla, ese resorte se baja y se baja y se baja. Y cuando más se baja es porque tienes la ayuda, no tú, la ayuda de Dios para que Él se baje. Y así entonces agrades en el Espíritu a Dios. Pero cuando tú dejas que ese resorte se suba, ahí es donde fallas. Y quieres aparentar una vida que no es real. Y yo siempre, hermano, pienso esto: ¿de qué me vale que usted diga al hermano Gerson, uy, el hermano Gerson se va con Cristo? Y el Señor dice, no lo apruebo. Entonces, ¿para qué? Yo para qué aparento delante de ustedes santidad y delante de Dios no soy aprobado. Hay muchos que buscan la aprobación del hombre y están detrás de la aprobación del hombre. Pero qué bueno es saber que aquí todavía hay quienes quieren ser aprobados, pero por Dios, y vivir bajo la voluntad del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso dice Romanos 1:8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Los que no andan como, vea, ¿cómo está el resorte? Los que andan conforme a la carne, el resorte está encima. Y por eso piensan en pecar, piensan hacer el mal, porque andan en la carne. Pero sigue diciendo, no hay ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. ¿Sabe qué es la ventaja de estar en Cristo? Que ese resorte que le estoy mencionando va a estar así, vea. Va a estar así. Porque estás en Cristo. Pero suéltate de Cristo a ver qué te pasa. ¿Quiere ver un hombre sin Cristo? Vaya, míralo cuando se aparta de Dios, cómo se vuelve. Porque el hombre sin Cristo es nada. Pero cuando tú tienes a Cristo, eres más que vencedor. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y termino con esto: con la mente sirvo a Dios mientras vivo en la carne, aunque su naturaleza, la suya y la mía, sea pecaminosa. Usted y yo tenemos fuerzas. Y a mí me llama la atención que eso parece exagerado, pero la Biblia lo dice y yo lo creo. La Biblia no dice que te va a dar las fuerzas de un burro ni de un caballo. La Biblia a mí me dice que nos va a dar fuerzas de búfalo. Es decir, que una persona que se somete a Dios tiene garantizada la victoria. Y yo del Señor no me quiero apartar. Si este 2020 hizo que muchas personas más bien se volvieran atrás, aquí hay un pueblo que dice: con Cristo triunfamos hasta el final. Por eso, mientras esté en esta carne, usaré el tiempo para el beneficio de la obra espiritual. ¿Cuántos quieren que el Señor los domine?
por completo. Yo quiero que el Señor domine por completo mi mente. Yo quiero que el Señor tome posesión de mi vida, tome posesión de mi corazón, que el Señor me guíe. Si el Señor me guía, tengo garantizada el triunfo. Y si este 2020 no hice lo mejor para la gloria de Dios, pues ¿qué esperas? Hay un año nuevo que viene en pocas horas, y es hora de que tú le digas: Señor, domíname por completo. Yo quiero ser tuyo, porque quiero vivir haciendo tu voluntad. Póngase de pie en esta hora. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.